Iglesia, hoy quiero compartir contigo un mensaje pero muy especial, y yo creo que este mensaje es un mensaje muy relevante a la vida de cada uno de ustedes que está aquí. Y este mensaje lo titulé Corazones Atribulados. Lo titulé de esta manera porque hoy vamos a ver un pasaje que habla acerca de eso. Oye, dáselo fuerte a Dios, se lo merece, ¿no? Dáselo fuerte porque Él es digno de suprema alabanza, dice su palabra. Así es que está bien que le aplaudas a Dios. Gloria al Señor. Fíjate que este domingo nuestro pastor no está con nosotros. Él salió de viaje junto con su familia. Pero él les envía un fuerte abrazo, un caluroso saludo, y Él está orando por este servicio. Él está orando por ti y por mí en este momento. Así es que, pues, lo menos que podemos hacer como iglesia es también orar por nuestro pastor y por su familia. ¿A poco no? Sí es importante que como iglesia estemos orando por el liderazgo, porque muchas veces es el liderazgo que es atacado por Satanás y busca derrumbar a las personas que están al frente, ¿verdad? Y de esa manera lastimar la obra de Dios, lastimar a su iglesia. Iglesia, hoy quiero compartir contigo un mensaje muy especial, y yo creo que este mensaje es un mensaje muy relevante a la vida de cada uno de ustedes que está aquí. Independientemente de cómo estés en tu fe, porque quizá tú eres una persona que ya tiene mucho tiempo caminando con el Señor, un cristiano comprometido, un hombre, una mujer de Dios, pero quizá tú estás hoy aquí por primera vez y dices, pues yo me quiero acercar a la iglesia porque quiero comenzar a buscar de Dios y quiero conocer a ese Jesús del cual tanto me han hablado. Y si estás aquí por primera vez, pues bienvenido. Somos Iglesia Vida, una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús. Qué bueno que estás en este lugar, estás en el lugar indicado este día. Y este mensaje lo titulé Corazones Atribulados. Lo titulé de esta manera porque hoy vamos a ver un pasaje que habla acerca de eso, acerca de una familia que tenía el corazón atribulado. Y fíjate que Jesús hizo una declaración muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y Él dijo estas palabras. Él dijo, en este mundo pasarán por muchas aflicciones, por muchas dificultades, por muchos problemas. Y sin lugar a duda, tú y yo hemos experimentado eso en nuestra vida. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Tú y yo, muchos de los que están aquí, han enfrentado distintas pruebas, distintos problemas, distintos sufrimientos. Y quizá has enfrentado ciertas injusticias en tu vida. Quizá hoy vienes a este servicio y vienes con dolor en tu corazón y dices, vengo aquí porque quiero buscar de ese Dios que dicen que puede sanar mi dolor. Quizá vienes el día de hoy con alguna enfermedad o alguna traición que te han hecho o alguna situación inesperada que ha venido a traer cierto dolor a tu vida y a tu corazón. Y este mensaje, por eso, es tan importante, porque en este mensaje, en esta predicación, vamos a hablar precisamente de eso. Y vamos a ver cómo es que Jesús, de manera muy importante, porque Jesús de manera intencionalmente enmarcó la situación de una familia, más bien dicho, de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, que estaban enfrentando en su vida. Intencionalmente enmarcó la situación de esta familia con su propósito para revelar su gloria y demostrar, escucha bien esto, que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, conoce la situación que estás enfrentando. Y no solamente la conoce, sino que Él tiene cuidado de ti.
¿No es maravilloso, iglesia? Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Y en esta predicación vamos a ver algunas cosas como enfermedad, dolor, tristeza. Vamos a ver enojo, vamos a ver ira, pena y vamos a ver muerte. Y esta historia se trata acerca de Lázaro, Marta y María. Y el personaje central de nuestra historia obviamente es Jesús. Pero Lázaro, Marta y María eran tres hermanos que vivían hace 2000 años en el tiempo de Jesús en una región que se llamaba Betania. Y resulta que Lázaro cae muy enfermo. Pero Lázaro estaba a punto de morir. Y Marta y María hicieron lo que cualquiera de nosotros, lo que tú y yo haríamos cuando estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida. Y lo que tú y yo haríamos lo primero sería buscar inmediatamente a Dios y su favor y su poder y sus milagros. ¿A poco no? Cuando nuestra familia o cuando tenemos un familiar que enferma, lo primero es que vamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos. Señor, que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi tío, Señor, que pueda ser sanado de esta enfermedad. Bueno, Marta y María hicieron lo mismo. Enviaron a un mensajero. Jesús estaba aproximadamente a 2 días de camino, un día de ida y un día de regreso, 2 días de camino. Y mandaron a este mensajero a buscar a Jesús y le dijeron: ve y busca a Jesús porque Lázaro está muy enfermo. ¿Y quién más que Jesús para sanar a Lázaro? Entonces va este mensajero inmediatamente y seguramente llega corriendo delante de Jesús. Y aquí es muy importante, antes de continuar con esta historia, es muy importante ver cuál es la relación que Jesús tenía con esta familia. Y fíjate que Lázaro, María y Marta muchas veces habían hospedado a Jesús en su casa. Y no solo eso, muchas veces les habían dado de comer a Jesús y a sus discípulos. Tenían una relación estrecha, cercana, y es importante que tú y yo sepamos esto. Mira lo que Juan, en el Evangelio de Juan, dejó registrado en el versículo 5. Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Jesús amaba a esta familia. Jesús tenía una relación cercana, estrecha con esta familia. Lázaro, María y Marta no eran ajenos a Jesús. Ellos tenían una relación cercana con Jesús. Y esto es importante porque conforme vamos desarrollando esta historia, podríamos llegar a pensar que Jesús de alguna manera estaba enojado con ellos. Podemos llegar a pensar que Jesús tenía algo en contra de esta familia, pero no. Juan dice que Jesús amaba a estas personas. ¿Sabes? Jesús te ama a ti también. Jesús te ama y dice la Biblia que te ama con amor eterno. Jesús te ama con amor incondicional. Jesús te ama y dice que tanto te ama. En Romanos 5:8 dice que en esto muestra su amor Dios para con nosotros, para ustedes y para conmigo, en que Cristo murió por nosotros. Mira qué más grande prueba de amor. Dios no solamente nos dice con sus palabras que nos ama, sino que Dios mismo lo ha probado cuando Cristo fue y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la más grande prueba de amor que Dios nos pudiera dar. Y Jesús amaba a esta familia. Y muy interesante porque cuando llega este mensajero a darle la noticia a Jesús, cualquiera de los que estamos aquí, si estuviéramos con Jesús, pensaríamos: wow, ahorita Jesús se va a poner de pie, vamos a agarrar camino y vamos a ir y va a ser un milagro maravilloso, extraordinario en la vida de Lázaro, porque es su amigo al cual ama. Pero mira lo que dijo en este versículo, en Juan 11:6. Dice que a pesar de eso,
¿A pesar de qué? Bueno, a pesar de que Jesús tenía una relación estrecha con esta familia, a pesar de que Jesús amaba a esta familia, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y es ahí, iglesia, mis hermanos, mis amigos, que nos agarramos la cabeza, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué está pasando? Pues que no, Jesús es un Dios de amor. ¿Que no Jesús es un hombre compasivo? ¿Que no Jesús es a quien podemos acudir en tiempos de necesidad? Yo creo que sus discípulos se quedaron preguntándose, ¿qué está pasando? A ver, Jesús ya había sanado a muchos otros enfermos, ¿verdad? Jesús ya había sanado no solo a muchos enfermos, pero había sanado a gente desconocida. En una ocasión, Jesús iba a sanar a una jovencita que nunca en su vida había visto. Y en el camino a sanar a esta jovencita, una mujer se acerca a Jesús, le toca el manto y es sanada inmediatamente. Y uno pensaría, Jesús va a salir corriendo a sanar a Lázaro. Pero el versículo nos dice que Jesús decidió quedarse 2 días más en el lugar en el que estaba. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Y yo creo que confundidos, sus discípulos decían, pues ¿qué no amas a esta gente, Jesús? ¿Cómo es posible que no salgamos de inmediato para sanar a Lázaro? Y es importante porque estaba meditando en estos pasajes y es importante que nosotros sepamos que donde nosotros vemos dolor, donde nosotros vemos enfermedad, donde nosotros vemos una situación de sufrimiento, de calamidad, una crisis en nuestra vida, Dios no solamente ve eso, Él ve una oportunidad. Y es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Ojo con esto, el pasaje nunca dice que Jesús ocasionó la enfermedad de Lázaro. Pero lo que sí dice es que cuando llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, algo pasó y dijo Jesús, no voy a perder esta oportunidad. Hay algo más que podemos hacer aquí con esta situación. Si es verdad, es una situación de sufrimiento, es una situación de dolor, es una situación donde las hermanas están llorando y Lázaro está enfermo, pero hoy quiero que conozcan algo de mí, dijo Jesús, que nunca antes quizá habían visto. A los 2 días Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, prepárense muchachos, nos vamos a ver a Lázaro. Y muy interesante porque los discípulos más confundidos de lo que tú y yo estamos en este momento, dijeron, Rabí, objetaron ellos, pero hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y lo que había pasado es que algunos capítulos antes, Jesús y sus discípulos habían salido huyendo de esa región porque los querían apedrear. Y los discípulos recordaron esto y dijeron en su mente, bueno, por un lado, Jesús ni siquiera quiere salir, ayudar a tu amigo Lázaro. Y ahora, después de que pasaron 2 días, nos estás diciendo que vayamos a este lugar donde nos están buscando, donde lo único que quieren es hacernos daño, no solo a ti, pero también a nosotros que somos tus discípulos. Como que no tiene sentido muchas veces lo que Dios está haciendo. Pero déjame decirte que lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, tiene sentido, aun cuando tú y yo no lo logremos entender. Y por supuesto que muchos aquí saben cómo continúa la historia, pero yo te pido, no te adelantes, vamos paso a paso y vamos a ir sintiendo las emociones y todo lo que esta familia estaba sintiendo, porque es importante que tú y yo nos identifiquemos con esta historia, porque esta historia tiene que ver mucho contigo y mucho conmigo. Cuando enfrentamos tiempos de dolor, tiempos de crisis, de calamidad, problemas en la vida. Así es que
vamos paso a paso. Y Jesús les dice, nuestro amigo, otra vez, ¿te das cuenta? Lázaro no era un desconocido para Jesús. Y le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y esa es la manera tan casual como Jesús habla de la muerte. Porque cuando lo que para nosotros es una tragedia, para Jesús dice, yo tengo poder sobre la vida, yo tengo poder sobre la muerte. Y esta es la manera en que Jesús habla. Pero los discípulos no entienden y le dicen, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, o sea, Jesús, no sabemos cómo te enteraste de que duerme, pero tú eres Jesús, todo lo sabes y por alguna razón sabes que Lázaro está durmiendo, pero si duerme, es que va a recuperarse. No hay necesidad de ir allá donde nos están buscando para apedrearnos, Jesús. ¿A poco no podemos quedarnos aquí tranquilamente, llevar adelante lo que estás haciendo, Jesús? ¿Qué necesidad hay de ir allá con Lázaro si Lázaro está durmiendo y va a recuperarse? Es ahí cuando Jesús es claro con ellos y les dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes. Observa lo que dice aquí en la pantalla. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Si estábamos confundidos con Jesús de cómo estaba actuando, al leer estas palabras, ya no sabemos qué pensar. Jesús, o sea, primero no vas corriendo a sanar a tu amigo, al que amas, sino que ahora nos estás diciendo que te alegras de no haber estado ahí. ¿De qué se trata? Jesús, explícanos porque no entendemos lo que está sucediendo. No entendemos lo que está pasando. Jesús, no entendemos lo que estás haciendo. ¿Te identificas con eso? Hay ocasiones en nuestra vida que tú y yo vamos a enfrentar dolor y situaciones difíciles, divorcios, crisis familiares, crisis económicas. Te vas a quedar pensando, no sé qué está haciendo Dios en mi vida. No entiendo, estoy totalmente confundido. Jesús, ¿cómo que te alegras de no haber estado ahí? Y dice Jesús, me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean. Ahora la pregunta que Jesús nos deja es, ¿creer qué? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que vale la pena? Digo, vemos a esta familia que está en gran sufrimiento. Acaban de perder a su hermano querido. Pasaron por un proceso de enfermedad. Ahora muere. Seguramente sus hermanos lo tomaron de su mano y Lázaro murió delante de ellas y ellas están sufriendo. Y Jesús dice que se alegra de no haber estado ahí, para que sus discípulos hace 2000 años creyeran en algo que todavía no sabemos qué es, pero esa es la pregunta. ¿Creer qué, Jesús? ¿Creer qué? ¿De qué se trata esto? Ahora, esta pregunta de creer qué tiene mucho que ver con lo siguiente. Ven las letras amarillas, las letras anaranjadas que están ahí. Dice ustedes, para que ustedes crean. Obviamente, cuando estaba sucediendo esto, Jesús estaba refiriendo a sus discípulos que estaban ahí con él. Pero déjame apuntar a algo, mi hermano, mi hermana que estás aquí. No pierdas el hilo. Espero no estarte aburriendo con esta historia. Espero que estés atento porque va a ser de bendición para tu vida. Pero esta palabra que dice ustedes, cuando el apóstol Juan está registrando este suceso, es aproximadamente 50, 60 años de que esto sucedió. Y en la mente de Juan, al estar escribiendo esto, al estar escribiendo esta historia, esta narrativa, esto que sucedió,
Y escribir esta palabra que dice ustedes, obviamente ya no se trataba de sus discípulos. ¿Saben de quién se trataba? De cada generación que iba a tener acceso a conocer esta historia. Y eso incluye a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes y a mí. Este mensaje, iglesia, y este suceso tiene mucho que ver contigo y conmigo. Jesús dijo que se alegraba de no haber estado ahí para que nosotros, los que estamos aquí 2000 años después de que esto sucedió, creyéramos. Y la pregunta sigue: ¿creer? ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Jesús va con sus discípulos, llegan a Betania. Lázaro ya había muerto, sus hermanas estaban en sufrimiento, en dolor, en llanto, y dice que al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Esto es relevante para nosotros porque sabes que cuando enfrentamos tiempos de dolor, tú y yo no tenemos un Dios lejano que está en el cielo viéndonos hacia abajo, cómo sufrimos y cómo pasamos por dolor. Jesús se conmovió profundamente. Cuando tú enfrentas tiempos de dolor en tu vida, cuando tú enfrentas pérdidas en tu vida, déjame decirte que Dios se conmueve profundamente por lo que estás atravesando. Dios no es un Dios ajeno a nuestras crisis, a nuestro dolor, a nuestras pérdidas. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que está allí en las noches más oscuras, en los días más grises, cuando sabes y piensas y dices: es que no tiene sentido lo que está pasando en mi vida y es que no puedo entender lo que está sucediendo en mi vida. Dios se conmueve profundamente por ti, porque te ama, porque se interesa en ti, porque Dios tiene cuidado de ti. Mira lo que le dice Marta a Jesús en este versículo. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Alguna vez has estado ahí? Que cuestionas a Dios, que le dices a Dios y le dices: ¿qué pasó, Dios? Te busco, te amo, te sirvo. Estoy para ti, Señor. Y cuando más te necesitaba, no estuviste conmigo. ¿Alguna vez has estado ahí? Porque muchas veces, humanamente, es lo que podemos llegar a sentir, ¿a poco no? ¿O soy el único que ha sentido eso? Soy el único, iglesia. Soy el único aquí que ha cuestionado a Dios acerca de cosas que han pasado en mi vida. Hace un par de años, muchos de ustedes saben lo que pasó en nuestra familia, que mi tía María Luisa enfermó de cáncer y en 7 meses el cáncer la consumió y no recibimos un milagro. Mi tía falleció y hubo muchas dudas y muchas preguntas y ¿dónde estabas, Dios? ¿Qué pasó, Señor? ¿O si te sirvo? ¿Qué pasó, Dios? ¿O si aquí he estado para ti? Busco honrarte con mi vida entera y clamé a ti y no me respondiste. ¿Has estado ahí? Soy el único que ha estado ahí. A veces así somos, ¿no? A veces cuestionamos a Dios. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo a Dios: fue tu culpa, Dios. Pudiste haber estado aquí y no estuviste. Pudiste haber sanado porque tenías el poder para hacerlo, porque te he visto que lo haces con otra gente y con mi hermano no lo hiciste. Y uno pensaría, ¿qué le contestará Jesús, no? ¿Qué te pasa, Marta? Si yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes, ¿cómo me hablas así? ¿Cómo te atreves, Marta, a hablarme de esa manera?
¿Cómo te atreves a culparme? Esa no fue la respuesta de Jesús. ¿Sabes cuál fue su respuesta, iglesia? Esta fue su respuesta. Jesús lloró. El versículo más cortito de toda la Biblia. 2 palabras, pero 2 palabras que tienen un significado tan importante en nuestras vidas. Jesús lloró. Y ahora, el pasaje no dice que a Jesús como que se le empezó a salir una lagrimita por ahí cuando vio a Marta y María sufriendo. No. Lloró de tal manera que la gente que estaba a su alrededor se dio cuenta de cuánto amaba a Lázaro. Jesús lloró y la gente escuchaba su llanto. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos, iglesia. Un Dios que siente nuestro dolor, un Dios que siente nuestro sufrimiento, un Dios que está cercano y llora junto con nosotros cuando más lo necesitamos. Dios escucha tu reproche. Dios escucha cuando le dices, ¿dónde estabas, Dios? Y Él no te juzga y Él no te condena. Él viene contigo y llora contigo. Se identifica contigo. Tiene empatía contigo. ¿No es hermoso el Dios que tenemos? ¿No es maravilloso el Dios que tú y yo tenemos? Ese es nuestro Jesús. Jesús, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él puede estar ahí y llora con nosotros. Esta familia estaba a punto de experimentar algo extraordinario. Jesús dio una orden y dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del difunto, dice en este versículo que objetó, Señor, ya debe doler mal, pues ya lleva 4 días mi hermano en esa tumba. 4 días suficientes para que un cuerpo comenzara a descomponerse. ¿Y cuántas veces, iglesia, nosotros damos las cosas por perdidas? Parece que ya todo está terminado, parece que ya no hay solución, parece que ya no tiene caso, Jesús. Mira, no llegaste a tiempo para sanar a Lázaro. Ni siquiera estuviste en su funeral. Ni siquiera estuviste ahí para consolar a tiempo a estas hermanas. Y ahora vienes y dices, quiten la piedra. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata, Jesús? Dice que entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Qué maravilloso que Jesús intercede por ti y por mí en tiempos de necesidad. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente, observa, por la gente que está aquí presente. Jesús, en ese entonces, se refería a sus apóstoles, a sus discípulos. Pero cuando el apóstol Juan estaba escribiendo estas palabras, ¿a quién crees que se refería? A la gente que está aquí presente, a ustedes, a ti porque Dios se interesa en ti, y a ti que estás atrás de una pantalla, a ti que nos estás escuchando en línea. Por la gente que está aquí presente, ¿para que qué? Para que crean otra vez. Vamos a lo mismo otra vez. Para que crean. Y vuelve la misma pregunta, para que crean. ¿Qué? ¿Qué es aquello que quiere Jesús que creamos? Y que consideró Él que valía la pena que esta familia enfrentara esa situación tan difícil,
como la pérdida de su hermano, como la muerte de su hermano, para que tú y yo llegáramos a creer. ¿Creer qué, iglesia? Para que crean que tú me enviaste. Jesús consideró que valía la pena este tiempo de dolores en esta familia, para que esta historia quedara registrada y que tú y yo, al escuchar estas cosas, al escuchar lo que Jesús estaba haciendo en esta historia, pudiéramos creer que el Padre lo había enviado, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, que Él era aquel en el que podíamos encontrar perdón de pecados, aquel en el que podemos encontrar salvación, aquel en el que podemos encontrar una vida nueva, aquel en el que podemos encontrar transformación, aquel en el que podemos encontrar un refugio en medio de las dificultades, en medio del dolor. Era Él. Que si Jesús es aquel que el Padre envió, entonces sus enseñanzas son confiables. Si Jesús es aquel que el Padre envió, entonces sus promesas son confiables. Que si tú y yo nos rendimos a Él y creemos en Él, entonces podemos tener vida eterna y salvación. Por eso era importante y por eso Jesús se alegraba que esta familia tuviera que pasar por esta situación, porque Él tenía un propósito más grande que solamente el dolor de esta familia y lo que esta familia está enfrentando. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Es un Dios que tiene un plan y que tiene un propósito no solo para ti y para nuestra vida individualmente, sino para toda la humanidad. Y ese es un pasaje y ese es un mensaje que se predicará no solamente en esta generación, pero por todas las generaciones, para que crean que el Padre le ha enviado, para que crean que Jesús es el mismo Dios encarnado. Gloria a Dios. Iglesia, si esta historia es verdad, las promesas de Jesús son verdaderas. Si esta historia es verdad, hay esperanza para ti y para mí en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Dios es maravilloso. Jesús no solamente dijo esas palabras. Jesús demostró aquello que dijo que era. Dicho esto, gritó con fuerza y dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Y muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Se cumplió el propósito en ese tiempo de lo que Jesús estaba haciendo. Muchos creyeron en Él al ver lo que había hecho. La pregunta para ti el día de hoy: al ver lo que Jesús ha hecho, ¿estás tú dispuesto a creer? ¿Estás tú dispuesto a creerle a Dios? Quizá vienes confundido el día de hoy. Quizá el día de hoy vienes con mucho dolor en tu corazón y vienes con enojo delante de Dios. Pero ya vimos la respuesta de Dios ante tus dudas, ante tu enojo, ante tu dolor, ante lo que estás enfrentando. Dios no es ajeno a tu dolor. Pero Jesús pensó que valía la pena todo esto para que tú y yo creyéramos. Dios puede usar tu sufrimiento como un testimonio que transformará, cambiará muchas vidas. Así es que vale la pena confiar en Dios. Y por causa de ustedes me alegro. Y sabes, iglesia, yo también me alegro. Yo también me alegro que Jesús no estuvo ahí para sanar a Lázaro.
porque hoy podemos saber que Jesús es realmente quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, en el que podemos tener esperanza de vida eterna y salvación. Me alegro que Jesús no estuvo ahí. Que Dios no obre como esperas, porque todos tenemos expectativas de Dios y queremos que Dios actúe de cierta manera, pero que Dios no actúe como esperas no significa que Dios no esté obrando. Dios está obrando, Dios está haciendo, aun cuando no lo veas o haya confusión, Dios está obrando. El apóstol Pedro escribió estas palabras en su primera carta, un hombre que estuvo y presenció este pasaje que acabamos de ver. Pero no solamente presenció en esa ocasión, sino que experimentó en su propia vida el dolor y el sufrimiento, no solamente en él, pero en gente a su alrededor. Vio a muchos de sus amigos ser apresados, ser asesinados por su fe en Cristo. Pedro nos da en este versículo de alguna manera la manera en que tú y yo, en tiempos de dolor y sufrimiento, podemos o debemos acercarnos a Dios. Y dice el apóstol Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Vengan con un corazón humilde, reconociendo que Él es Dios y que Él sabe las cosas que tú no sabes y que tiene un plan para tu vida y que va más allá y es más grande que el plan que tú puedas tener. Reconoce que Él es Dios y que tú eres su creación. Reconoce que Él es Dios y Él sabe mejor que tú. Él tiene más sabiduría que tú. Humíllense, reconozcan, sean humildes delante de Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante, los exalte. Ahí donde estás, en el suelo, en tu dolor, en tu sufrimiento. Cuando no dan ganas de pararse y levantarse, has estado ahí o quizás estás el día de hoy ahí. Dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Dice, depositen en Él toda merimnán. Esta palabra la quise poner en el idioma original, en griego, porque me di cuenta que solo esta palabra tiene tanto significado, iglesia. Y el apóstol Pedro dice, depositen delante de Él, depositen en Él toda ansiedad. Depositen en Él toda preocupación. Depositen en Él toda frustración. Tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente y depositar en Él toda angustia, todo dolor, todo temor. Tú y yo podemos acercarnos a Dios y entregarle nuestras cargas y descansar en Él, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de nosotros, iglesia. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí en los momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, de temor. Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, los milagros más grandes, cuando vemos la mano de Dios moverse de maneras extraordinarias, nacen de temporadas de profundo dolor. El dolor nos permite conocer aspectos de Dios que no podríamos conocer de ninguna otra manera. El dolor es necesario en nuestras vidas. Es importante que tú y yo lidiemos con eso. Te voy a pedir por un momento que cierres tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Y quiero pedirte que reflexiones en lo que acabamos de ver en este mensaje. Y que mientras reflexionas en quién es Dios, en quién es Jesús y la manera en que Dios obra en nuestra vida en los tiempos de dolor,
de calamidad, de dificultad, de crisis. Ahí como estás, cierra tus ojos un momento. Yo no sé si el día de hoy estás enfrentando un momento difícil en tu vida, una crisis emocional donde te sientes quizá vacío, un momento donde quizá te sientes que tu vida no tiene valor. Quizá el día de hoy vienes y te sientes que tu vida no tiene propósito. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Uno canta conmigo, dígale. No hay nada y nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Yo no sé la historia tuya. Yo no sé por lo que estás pasando o enfrentando el día de hoy, pero lo que sí sé es que Dios sí te conoce. Lo que sí sé es que Dios sí sabe por lo que estás enfrentando el día de hoy. Y quiero decirte que en Cristo hay esperanza, que en Cristo podemos descansar y que para aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, el dolor que experimentamos hoy es temporal, pero la gloria que nos espera en su presencia es eterna. Quiero dejarte esta tarde con esta promesa de parte de Dios que está en Apocalipsis. Dijo Jesús que llegará el tiempo en que Él
aquel que te ama, aquel que cuida de ti, aquel que conoce tu situación y tu circunstancia, enjugará toda lágrima de tus ojos. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá llanto, y no habrá lamento, y no habrá dolor. Damos la gloria a Dios, iglesia. Qué maravilloso. Así como estás, cierra tus ojos un momento. Quiero pedirte que si Dios habló a tu vida, si estás enfrentando un momento de dolor el día de hoy, levanta tu mano porque quiero orar por ti. Levanta tu mano. Gracias por esas manos levantadas. Levanta tu mano. Hoy quiero orar por ti. Hoy sé que tú estás enfrentando un momento difícil en tu vida. Y Dios conoce tu situación, Dios conoce tu historia, conoce tu pasado y conoce tu presente, pero también conoce tu futuro. Señor, hoy clamo a ti por cada una de estas personas que tienen la mano levantada, Padre. Que seas tú obrando de manera poderosa y cumpliendo, Señor, tu propósito y tu plan en la vida de ellos. Llenándolos de tu paz, llenándolos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Que ellos puedan sentir un abrazo especial de tu parte, amado Dios. Señor, que tú seas muy glorificado a través de lo que vas a hacer en cada persona que tiene la mano levantada en este momento. Que tu nombre va a ser conocido, Señor. Y que a través del testimonio de estas personas, muchos llegarán a creer que tú eres real, que tú eres un Dios verdadero y que no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios, porque escuchas mi oración y estoy convencido de eso, Señor. Ahora, quiero tomar un momento para que quizá tú viniste hoy y tú nunca has rendido tu vida a Cristo. Todos con los ojos cerrados, por favor. Pero si tú hoy quieres tomar la decisión de rendir tu vida a Cristo, que reconoces que no le conoces todavía y quieres conocerle y quieres comenzar a caminar con Él, levanta tu mano muy alto. Levanta tu mano. Aquí hay 1, 2, 3 personas levantando su mano. Si hoy quieres rendir y entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano, porque queremos orar por ti. Allá hay una persona a mi mano derecha. Señor, hoy pido por estas personas, Señor, que han tomado la decisión de rendir su vida a ti, Señor. Qué mejor decisión que esa. Tú, un Dios que transforma vidas, Señor. Un Dios que da salvación y vida eterna, Señor. Que ellos puedan conocerte tal y como tú eres, Señor. Obra en sus vidas, obra en su corazón. Que el Espíritu Santo, Señor, redarguya de pecado sus vidas, Señor, y puedan arrepentirse y creer en ti y encontrar en ti salvación y vida eterna. Señor, te damos la gloria, te damos la honra en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.